Pues buenos días. ¿Les parece si vamos dando inicio a la sesión? Gracias por conectarse. Me gustaría empezar preguntándoles, ¿tienen alguna pregunta respecto a la clase de ayer, a la tarea o algo por el estilo? Simón, ¿Qué duda hay o qué? ah, bueno, para saber cuando es perpendicular a cierto eje, ¿cómo sabe? Como en la diapositiva venía mm, que, que el eje B es perpendicular al eje A. ¿Cómo sabe que es perpendicular a ese eje? Ok, pues tiene que ser mucho por observación. Ah, Te ok. aparece el símbolo de perpendicularidad, que es como la T al revés, pero tienes que estar Sí, como muy consciente de sobre qué plano estás trabajando, ¿va? Entonces es cosa de va. ver sobre los planos y a dónde va. Es más como, sí, más como por intuición. Pues sí, más o menos. Va, va, va. Pues va. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Pero, profe, Mande. ayer de lo que mencionaba de algo de virtual, donde creo que comparaba la tolerancia que nos daban en el cuadro de características que se lo restaba o algo así, Sí, 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 ¿lo sí. recuerda? Sí. Esa parte no la comprendí muy bien. Ok. Cuando tú estás diseñando la pieza, estás haciendo la pieza, tienes tu margen de tolerancia. Ajá. Ujú. Supongamos que tu margen de tolerancia está entre 12 y 13, por decir algo. Ujú. Tú fabricas esa pieza, pero dentro de esa misma pieza, tú tienes la condición máxima de material. No, no empiecen a grabar por aquí. Yo estoy grabando. Yo tengo la grabación en mi escritorio. En mi escritorio sale con mejor calidad. No graben, no graben. Ok, entonces, tú tienes tu tolerancia y aparte tienes tu condición máxima de material o mínima de material. ¿Qué es lo que eso Ajá. significa? Esas condiciones es como las irregularidades que tú vas a tener o que tú puedes tener. Ujú. Entonces, si tú haces tu pieza de entre 12 y 13, pero cuando la fabricas te sale de 12.5 y tienes una tolerancia, una condición máxima de material de 0.5, entonces sería como ese 12.5 que tú fabricaste menos ese 0.5, ¿va? Entonces en realidad te quedaría de 12, por decir algo. Ok. ¿Sí? Entonces eso Ok, es ok. como... Sale, Bueno, gracias, profe. hecho. ¿Alguna otra cosilla? ¿No? Bueno, si no hay como alguna otra pregunta, entonces empezamos las clases. Mande. Por ejemplo, ya ve que habían los recuadritos como plano está. Bueno, ¿para qué plano es la característica? Ujú. Y ya ve que hay unos cuadros que tienen como en la parte de arriba otro cuadrito, pero el que está encerrado el plano en un cuadrado, Ujú. casita. Sí, la letra. En ese caso, ¿cómo, sí, la letra, cómo se tenía que poner cuando estaban dos planos? Ok, en ese caso tienes que ver cómo está dispuesto el esquema. Porque a veces, bueno, no a veces, en realidad es muy seguido. Te señalan el plano directamente en ese cuadro de datos. Sí, no es como que te señalen un lado de tu objeto, sino te señalan el cuadro para referirse completamente al plano. O en su defecto lo usan en vez de hablar como de plano, hablan únicamente como de características de esa parte de la pieza. Ah, entonces no es de los dos planos. No, 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 no. Uy, bueno, No, no importa, gracias. igual, pues para eso es la tarea, pues para que saquen dudas. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra cosilla?
¿No? Pues si no hay alguna otra cosita, entonces ahora sí empecemos con la clase de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo lo que serían elementos de roscado. Si por algún motivo se pierde así la conexión, de repente me voy y me avisan. ¿Sí? Y les pido que ahora sí apaguen el microfonito, por favor. Y si tienen alguna duda, pues ya lo prenden. Por ahí escucho un ruido blanco. Bueno, entonces que se empiece, ¿va? Para empezar, ¿qué es una rosca? La rosca va a ser como pues sí, el resultado de hacer esa figura helicoidal. ¿Qué es una figura helicoidal? Como... Pues sí, es que no sé cómo definir eso, pero bueno, es hacer la figura helicoidal sobre un cilindro. Esa rosca es lo que se le da el nombre. Y esa figura helicoidal puede tener el conjunto de tornillo tuerca. El tornillo va a ser la rosca en un cilindro y la tuerca va a ser como que esa rosca sobre un agujero. En realidad esto es solo como definición. Me imagino que ya todos hemos trabajado con roscas, tornillos, tuercas y demás. Pero lo que es importante es que sepan cómo se llama cada parte de la tuerca o de la rosca en general. En primero, a la imagen del lado derecho podemos observar tres nombres. Primero, el filete, que sería tal cual un filet, ¿sí? Que es a lo que se le conoce como esa... Imagínense que tienen el tornillo y jalan la rosca y la van haciendo un hilito, pues eso es el filete. Ahora, el núcleo, que sería la parte sólida, la que no se modifica, y lo que sería el flanco, que es como las caras que va a tener el filete. ¿Sí? Del lado izquierdo podemos observar un poquito más de nombres y especificaciones. Empecemos por la parte de abajo. Tenemos el ángulo de la rosca. ¿Qué creen que es el ángulo de la rosca? Lo separado que está una parte de la otra, o sea, es como... Sí, la apertura angular que va a tener entre cara y cara. Tenemos lo que sería bueno, rosca exterior sería tornillo, rosca interior sería tuerca. ¿Sí? Entonces ahí nada más pues es como esa señalización. En la que sería la rosca exterior, el tornillo, vamos a estar manejando lo que sería el paso. El paso sería cuando tú das una vuelta, eso es tal cual, que tú des una vuelta, la raíz o el fondo, que es pues la parte más de tu filete, la parte que queda en medio pero abajo, la cresta, que sería la parte que queda en medio pero arriba, los flancos que ya hablamos, y vamos a tener un diámetro mayor y un diámetro menor. Al diámetro mayor sería el diámetro nominal, también se le conoce así, diámetro nominal, en el cual antes de que tú empieces a hacer el roscado vas a tener el diámetro, y el diámetro menor sería en el que tú ya hiciste el roscado y queda como a las alturas de tu raíz o de tu fondo. En el caso de la rosca interior vas a tener como la raíz o el fondo, la parte externa, y la cresta como la parte interna. Sí, ahí se van a como voltear, porque una parte, pues el tornillo, lo va a tener sobresaliendo y la tuerca la va a tener para adentro. ¿Sí? ¿Sí eso se entendió? Bueno. Ahora sí, el paso se define tal cual como la distancia longitudinal que avanza un tornillo cada vuelta que gira. Tenemos tres tipos de paso: paso fino, paso normal y paso grueso. Si es paso fino, ahí la imagen se ve como si fuera únicamente un relleno negro. ¿Por qué? Porque el enroscado está muy pegado. Ahora sí que la angulatura es muy pegada. El paso normal sería pues tal cual los valores normales que se tienen, y el paso grueso ya sería un poco más apertura.
También está paso simple, paso doble y paso triple, que sería la distancia entre filete y filete, pero de un paso normal. Entonces, un paso simple sería la distancia de un filete a un filete, el paso doble sería la distancia de dos filetes y el paso triple sería la distancia de tres filetes. Tenemos muchísimos tipos de rosca. Estos son unos cuantos y voy a mencionar menos, pero en realidad son muchísimos tipos de rosca y están definidos en diferentes clases de normas. La que se usa aquí en México pues sería la NOM, pero a nivel internacional lo que más se usa sería la DIN. Tenemos roscas de opresión o de presión y roscas de acción. Vamos a definir un poco de ellas. Por aquí pues alcanzan a distinguir. Sí, me imagino que se alcanza a ver la presentación, los nombres y demás. Bueno, Sí. va. Las roscas de opresión. Las roscas de opresión o de presión, ¿qué creen que sea? ¿Cuáles creen que sea la característica principal de las roscas de presión? Que entran a presión. Más o menos, ¿algún otro? Más bien que están hechas para que no salgan expulsadas o por la presión. Ok, pues sí, más o menos también. No es como que entren a presión, porque entrar a presión significa que tendría que ejercerse una fuerza que va a estar como modificando el roscado en sí. O sea, que entre a presión sería como que tú quieres meter una rosca más chiquita en un tornillo más grande. Sí, entonces como que ahí no queda. Se barren. Ajá, exacto, se barrerían. Lo que sería la rosca de presión sería el hecho de que generan presión para estar evitando movimientos. ¿Sí? A fin y a cabo, todos los elementos que se manejan aquí, de tornillos, tuercas y demás, es para unir dos o más piezas. ¿Va? Entonces, cuando unes dos o más piezas, lo que quieres que es, pues que no se separen. Pero en cambio, usamos estos elementos en primera para que no separarlos, pero en segunda para en caso de ser necesario se pueden separar. ¿Sí? No es como que uses pegamento y ya. Dentro de las roscas de presión tenemos en primero la rosca métrica. La rosca métrica es la que más se usa. Es la que tú vas a la ferretería y pides y te dan. Así sin decir nada es la que te dan. ¿Sí? ¿Cómo se caracteriza? Porque tiene crestas y raíces planas. Bueno, se me olvida que no ven el cursor. ¿Cuáles son las crestas? Por ahí hay alguien que... La cresta. Los triángulos, ¿no? Los que Serían sobresalen, lo que indica D. Sobresale. La Eh, cúspide del triángulo. la cúspide del triángulo, pero ¿de quién? ¿Del tornillo o de la tuerca? Del tornillo. Efectivamente. La cresta va a ser del tornillo y la raíz va a ser de la tuerca. Por eso alcanzan a ver ahí que está, bueno, Más bien de la tuerca, ¿no? la cresta es del tornillo y la raíz es de la tuerca. ¿Sí? En la parte de abajo tenemos el tornillo y la cresta sería como los puntos más altos y tiene sentido. En cambio, esos puntos más altos entrarían en los puntos más planos, más bajos de la tuerca. Por eso uno es cresta y otro es raíz. ¿Va? Ahora, aparte de que van a ser estas crestas y estas raíces planas, la apertura en el ángulo va a ser de 60 grados. La rosca Whitworth. La rosca Whitworth se usa más que nada para cuestiones como de tuberías de fontanería o de hidráulica, pero se usa más para cuestiones de fontanería. Por ejemplo, cuando compran... ¿Mande? ¿Con qué no? ¿Qué?
Pues, Sí. ¿cómo? Congeló. Se congeló. Se congeló. ¿Ya lo ven? No, No, Ya deberían de poder verlo, ¿no? Cuando se vea me avisan. Va. se ve. A ver, está cargando. Denme un segundo. ya. Bueno, pero ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. Ok. Bueno, déjenme que abrir otra vez la presentación porque la cerré. ¿Sí? Creo que podemos cambiar las diapositivas. Deberían de poder, pero la cerré, entonces en cualquier momento se les va a cerrar también. A mí no. Yo creo que ya en mi casa alguien se levantó y empezó a, no sé, ver Netflix o algo así. Pero bueno, entonces nos quedamos en lo que sería la rosca Whitworth. Como ya les dije, la característica principal de lo que sería la rosca Whitworth es el hecho de que se usa principalmente para fontanería. Profesor, no se ve. Sí, es que no he puesto nada. La presentación no la he puesto porque sigue cargándose. Ah, ok, ok. Sí. Cuando, no sé, digamos que miran abajo de su lavabo, Ese. podemos ver como las tuberías en U. ¿Sí? La tubería en U y así, todo Hasta bonito. Lamberto, Ahí está ya. Profesor, yo no le entiendo nada. Pero, ¿por qué? No me entiendes nada de cómo. O sea, se está trabando mucho. Ah, ok. Pues ya me cargó. Ya debería de tener otra vez como una conexión estable. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, de hecho en este momento se cambió. Sí, va. Entonces, pues ya. Es cosa del internet, una disculpa. Yo creo que lo que me ahorro de gasolina lo voy a terminar gastando en internet ahora. Pero, pero va. Cuando ustedes ven la tubería de cualquier parte y ven como estas, pues sí, estas roscas ay, canijo, están caracterizadas por lo que sería la rosca Whitworth. Característica principal, angulatura de 55 grados. La disposición que ven en la diapositiva evita filtraciones. ¿Sí? Ay, yo no veo diapositiva. Por ahí alguien más que todavía no le haya cargado la diapositiva. ¿Los demás iban a la Oye, diapositiva? Yo sí veo la Sí, diapositiva. Ok. Sí, profe, sí se yo no ve. sé. Híjole, entonces va a ser cosa de tu internet, chavo. Y- Híjole, te la quedo Profe, debiendo. estamos en el de la rosca, ¿verdad? Sí, la rosca Whitworth. Ah, ok. Entonces sí. Ok. Las roscas de acción. ¿Ustedes qué creen que hacen las roscas de acción? Roscas de un mecanismo. Ok, bien, por ahí va. ¿Alguna otra persona?
Deja dar un movimiento. Inspeccionan algo. Ahí, tal cual lo acaban de decir. La rosca de acción es la rosca que se va a utilizar cuando tenga que haber algún movimiento mecánico. Por eso tenemos ahí esas tres imágenes. Cuando tú aplicas una rosca de acción o vas a utilizar una rosca de acción, significa que va a haber alguna clase de movimiento en el mecanismo. Mientras que las rocas de presión funcionan para mantener las piezas únicamente unidas a partir de presión. ¿Sí? La rosca trapezoidal. ¿Por qué se caracteriza como rosca trapezoidal? Pues porque tiene el enroscado de un trapezoide. Y se emplea principalmente para transformadores de giro de desplazamiento o para movimientos. Bueno, yo no tengo nada. Por ejemplo, los gatos hidráulicos de los carros cuando cambian llantas y todo eso, tienen una rosca trapezoidal. La rosca redonda. La rosca redonda se utiliza cuando se tiene que reducir acumulación de tensión mecánica. Es decir, cuando ustedes ejercen fuerza, digamos, pues sí, ustedes van a pegarle a la pared porque, pues no sé, se enojaron, ¿no? Ese golpe va a generar una tensión mecánica, ¿sí o no? Sí. Va. Sí. En el caso de las roscas, esa tensión mecánica sería cuando quieren separar algo. ¿Va? Este tipo de rosca va a soportar muchísimo la tensión mecánica, pero muchísimo. Característica muy relevante es que resiste esfuerzos importantes y resiste golpes, pero en cambio no es tan usada porque por su forma de fabricación es muy complicada de hacer. Entonces sí la encuentran, pero son difíciles de fabricar. ¿Y un ejemplo en donde se emplea? Principalmente se utiliza para maquinaria pesada. Ah, ok. Y la rosca diente de sierra. La rosca diente de sierra, bueno, se las voy a leer. Aplicaciones donde el componente radial del esfuerzo puede despreciarse y los esfuerzos axiales son importantes. Es decir, igual, separaciones. Cuando tiene movimiento de separación. Se caracteriza, ¿por qué? Por tener una forma de sierra, tal cual. Hay más tipos, pero pues creo que estas son como las más relevantes. Si se fijan, en la parte del título tengo entre paréntesis una letra, en este caso M, W, T, R, R, D y S. Esa sería la abreviatura que se usa en el dibujo técnico. Por ejemplo, aquí vamos a ver un poquito de cotaciones, pero un poquito. Prácticamente esto es nada. ¿Por qué digo que esto es nada? Porque cada rosca tiene como sus características, perdón, y leer cómo acotar todo esto te llevaré un buen ratote. Entonces ahí, pues tristemente creo que si queremos abarcar todo el programa no podemos adentrarnos tantos en la acotación de las roscas, pero la mención creo que es importante. La primera figura, la de arriba a la izquierda, vemos que dice M12. ¿Qué creen que sea ese M12? De una rosca ¿Los métrica. milímetros de la rosca? Efectivamente, la M significa que se trata de una rosca métrica, ¿va? El 12 sería el diámetro nominal, es decir, el diámetro exterior, el externo, el superior. Podemos ver que aquí atraviesa toda la pieza, entonces ahí no hace falta especificar profundidad. En el lado de la derecha podemos ver que se trata no solo de una rosca métrica, sino de ¿qué?
profundidad. Ok, con profundidad, pero ¿qué más? No alcanzan a Con avellanado. Efectivamente, con avellanado. Si se fijan, en la primera parte tienen una profundidad de 10 y ven como que esas líneas como más tenues, más suavecitas. Ese sería el diámetro externo. Las líneas gruesas son el diámetro interno. Entonces, entre espacio y espacio tenemos los que sería el roscado. ¿Va? Bueno, lo tomaré como un sí. Así es como se va a clasificar o así se caracteriza un tornillo o una tuerca dentro de las acotaciones. Si ven un círculo bien marcado y un círculo más tenue alrededor, ya sea interno o externo, significa que ahí hay un roscado. Y ya dependiendo de la característica va a ser la letra, ya sería M, W, la radial o demás. Las roscas pueden tener dos sentidos, rosca derecha o rosca izquierda. ¿Cuál creen que sea la rosca derecha? Pues la más común que usamos, ¿no? La que se enrolla. Que siempre Efectiva, usamos. pues sí. ¿Y cuál es el movimiento que hacen para poner la rosca derecha? Pues a la derecha. Girar Hasta la en... de- Gira hacia la Derecha. derecha, efectivamente. La rosca derecha va a ser tal cual la que gira hacia la derecha cuando le están metiendo. Y es la que usualmente se va a encontrar. Es tan usual que cuando no se especifica el tipo de tiro para dónde va la rosca, se interpreta como que va a ser rosca derecha. Hay roscas hacia la izquierda, ¿cuál va a ser? Pues la que cuando se va a meter, gira a la izquierda. Y si ocupan una rosca hacia la izquierda, se tiene que especificar que es una rosca a la izquierda. Los tornillos. Lo que sería los tornillos y las tuercas es lo que generan la función de la unión entre dos o más piezas y puede tener lugar por lo que sería apriete, presión o guía. ¿Cuál creen que sea la de apriete? Bueno, La primera imagen. El primero, ¿no? ok, aquí no es tan lógico. La de apriete es la que va a ejercer la presión o va a ejercer esa fuerza en la cabeza. Ah, la segunda. No. Acá. La de apriete es la que ejerce la fuerza desde la cabeza. ¿Va? La de Va. presión es la que va a ejercer la fuerza desde la parte de abajo, desde el extremo opuesto a la cabeza. Y la guía es la que ahora sí va a ejercer presión en el roscado, en el cuerpo del objeto. Entonces esa es la diferencia. Una en la cabeza, otra en la punta y otra en el cuerpo. ¿Cómo se va a constituir? Pues ya dijimos, tenemos la cabeza, que sería la parte que usualmente encontramos en forma de hexágono. Tenemos el cuerpo o vástago, que sería todo el cilindro. Y tenemos el extremo o la punta, que sería pues la punta. Y el cuerpo se puede especificar como por completamente el roscado o con cuello y rosca. El roscado pues ya vimos que va a ser la parte donde se fabrica, se especifica una rosca. Y el cuello sería parte del cilindro que no tuvo como esa modificación. Hay muchísimos tipos de cabeza, estos son algunos. Pero los más usados, los que se van a encontrar de forma común, son los hexagonales, los cuadrados y los cilíndricos con hueco hexagonal o también conocidos como cabezas Allen. Esos son los más usuales que van a encontrar dentro de la aplicación industrial. Ya el tipo de roscado también puede ser lo que serían tornillos, que ya puede ser por transcónica, cilíndrica, cónica, un avellanado de ranura o etc.
Estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. ¿Y para qué sirve la diferencia de cabezas? Sirve para la modificación. Por ejemplo, la primera es la hexagonal, la más utilizada. ¿Cómo las aprietas? Pues con una llave. La cuadrada igual con una llave. Pero si te fijas, tanto la hexagonal como la cuadrada se ven como más planitas. Ujú. ¿Sí? Ya lo Sí. que serían las demás se ven con modificaciones. ¿Para qué? Para usar herramientas distintas y para tener como diferente disposición. Por allá se escucha un ruido de fondo. Para tener diferente disposición en lo que serían los espacios. Imagínate que quieres poner una tuerca en el suelo. No sé si les ha tocado que hay tuercas en el suelo, pero literal enroscadas en el suelo. Si usualmente llegan a ser las hexagonales. También están las ciegas, que es como la parte hexagonal y arriba le pones medio cilindro. No sé si las han visto. No. No, bueno, es la ciega. Creo que más adelante hay alguna mención de ella. También tiene que ver mucho por la seguridad. Sí, por la seguridad de los usuarios. ¿Va? Ok, sí, está bien. Lo que sería el vástago o el cuerpo, pues también vamos a tener como diferentes características. Vemos que tenemos los avellanados, que van a representar como diferentes grosores, o va a cambiar cuerpo y rosca y demás. Y vemos varios ejemplos de la norma DIN. Y la punta. Usualmente la punta, bueno, tanto la cabeza como la punta va a tener algún tipo de tratamiento para que no queden las aristas, sino poder... Sí, para que no queden las aristas puntiagudas, sino como que las refinan, les hacen tal cual como un chaflán, ¿va? Pasa lo mismo en las puntas, tenemos diferentes tipos de puntas para diferentes tipos de aplicaciones y de presiones y demás. La tuerca sería el complemento, la otra parte necesaria, usualmente necesaria, de lo que sería el tornillo. ¿Sí? Usualmente cuando usamos tuercas usamos tornillos para generar presión. Y va a constituir parte de esa unión desmontable que vamos a tener. Tenemos diferentes... Ah, miren, aquí hay como una tuerca ciega. ¿Sí la ven? Esa presentación la vamos a tener en aula virtual, profe. Sí, aquí mismo se los voy a subir en cuanto termine las Ah, ok. clases. Yo les subo todo el material. Sí tiene la presentación de ayer, ¿no? No sé. Aquí mismo en... Sí, sí está la presentación, profe. Ok. Ah. Aquí mismo A ver. en Teams hay una pestaña que dice documentos, creo, y ahí aparece la presentación. Pero bueno, entonces estas van a generar como la contraparte del tortillo. ¿Sale? Espárragos. ¿Qué es un espárrago? Es como un tornillo, pero que en vez de cabeza tiene dos puntas de tornillo. Sí, tienen un enroscado, luego tienen un cuerpo y luego vuelven a tener un enroscado. Eso nos sirve cuando queremos unir como dos piezas, digamos que pues se aplica un poco más en la industria. No me ha tocado verlo en forma personal o llegarlo a usar, pero es cuando quieres unir como dos piezas que deben de estar unidas pero no pegadas. ¿Me explico? O sea, que quieren llegar a separar. Y se caracteriza porque uno de los lados suele ser más largo que el otro. ¿Por qué? El lado más corto se va a poner en la pieza con el material más sólido. Y el lado más largo se va a poner en la pieza con el material más frágil. Sí, entonces de esta forma van a tener como esa dualidad para mantener un equilibrio entre pieza y pieza. Lo primero que se llega a romper en un tornillo, en una tuerca, en un espárrago es el roscado, que es lo que llamamos como barrido. Las arandelas serían ese complemento para los tornillos y las tuercas. ¿Y qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar para generar una mayor presión.
Me imagino que hemos usado todos arandelas en algún momento. Son como las rondanas, ¿no? Que les dicen así Sí, comúnmente. es eso, es una rondana. Tenemos las rondanas de presión que por qué cosas se caracterizan como por esa estar partidas en un punto y tener como esa separación, lo que serían las primeras. ¿Sí? Bueno, tenemos diferentes tipos de arandelas, pero la más usada es esa, la rondana de presión. Y pues ya, sería todo por parte de Roscados. Creo que es algo rápido, sencillo. ¿Alguna pregunta? No, No, bueno, les voy a pedir que de favorzote, les voy a pasar la presentación. Háganme el favorzote de meterse y ver este video. Es un video de 5 minutos. No sé si ubican los de cómo se hace, los videos de cómo se hace de Pero antes, Discovery. así se hace. Ándale, ese mero. Ah, sí. Sí, es el cómo se fabrican las roscas en los tornillos y las tuercas. Únicamente es como para que sepan cómo se hacen, ¿no? De forma industrial, obviamente. En, en el laboratorio de mecánica tienen su... ¿Cómo se llama esta máquina? Se me fue el nombre. Fresadora. Su fresadora. Ujú. Entonces la fresadora te sirve para, entre otras cosas, hacer roscados. Y si ustedes tienen que hacer como una pieza un poco más especial, algo que no encuentran comercialmente, vaya el comentario, se hace en la fresadora. Sí, pero pues el video está interesante. Entonces ahí píquenle, véanlo. Se los pondría yo, pero la conexión a internet como que está algo fea. Y si no hay algún comentario, alguna pregunta, pues ya sería todo. Oiga, profe, en el chat le preguntó Juan Carlos que si iba a subir el video. Sí. Sí, acabo de ver la el clase. comentario. Sí, voy a subir el video. Únicamente espérenme. De hecho, tampoco subí el de ayer porque me ocupé un poco. Pero espérenme a que termine de dar clases y empiezo a subir videos. ¿Va? Para no, para no acabarme la banda del internet y poder terminar de dar las clases. Pero yo creo que para eso de las 2 o de las 3 de la tarde ya tienen el video de hoy y de ayer. ok. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntilla? Si ya no me cargó AutoCAD, ¿qué puedo hacer? Ah, ok, AutoCAD, se me olvidó. Ay, qué tonto estoy. También se me olvidó hacer la encuesta para ver quién puede trabajar con AutoCAD y quién no. Porque, bueno, comentario, no, no es como seguro todavía, pero van a ver si la universidad les puede prestar equipo para trabajar con estos programas pesados. Entonces es importante que me digan quién tiene la capacidad y quién no. Pero todavía no es seguro, apenas está como pensando, se está implementando, se está diseñando este programa. Va, entonces, ahorita voy a ver si puedo crear una encuesta, si no aquí mismo dentro de las actividades. Ya ven que en general podemos hacer como publicaciones, comentarios por ahí hasta, creo que les mandé un meme. Sí, les mandé a ustedes un meme. Ahí tengo otro, ahorita se los paso. Ahí les pregunto directamente quién no tiene equipo para trabajar con AutoCAD. ¿Va? Es que a mí, por ejemplo, me pidió un número de serie, pero es que ese ya se lo dan cuando lo compra, ¿no? Ah, si lo descargaste con tu versión de académica como estudiante, el número de serie, si mal no recuerdo, te llega a tu correo. Ajá. Ujú. Ok. Bueno, pues yo checo ya si no le respondo la encuesta. De hecho, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que no, profe. Pues va, si no hay alguna otra pregunta, No, todo creo que la tarea de ayer me equivoqué, no era para ayer, era para hoy. bien, profe. Entonces, si no lo han mandado, todavía tienen chance el Mañana día va de a hoy. ser- Oh, ¿Sí? Y pues si tienen preguntas, les sugiero que me manden
chat por aquí mismo, un mensaje del chat de aquí mismo de Teams. Ahí contesto más rápido que en el correo. Ok, Va. Pues sin otra va. cosa por el momento, les agradezco pues que se hayan conectado y pues creo que la siguiente clase que tienen únicamente les pasa la presentación. Entonces, pues si van a trabajar, chido, si se van a dormir, pues descansen y si van a comer, provecho. Hola, pues, profe. Va. Gracias. 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 Hasta la siguiente semana, que descansen y pues ya saben, Hasta la próxima. no mueran. Nos vemos, profe. Adiós. Mañana te lo sí, prometo. Nos vemos. Pues ya, ahora sí estamos grabando. Buenos días. Antes de empezar con la clase, preguntas sobre la tarea del día de ayer, que es para hoy. Entonces, preguntas respecto a la tarea. No, pero Miguel tiene una duda. A ver, por ahí, el que tenga duda, que hable. creo que en el chat preguntaron algo. Ah, yo había hecho mi duda, güey, me lo dijo que la había contestado. Entonces, dudas para ahorita, ¿no? Pues va. En el chat hay una. En el chat, déjenme lo abro. Y una. Tía Carolina. ¿Me la pueden leer? Dice, profe, esta parte no la ¿Escuchan? entendí del todo. ¿Ven? Ah, ok, va. Esa parte de M42. No, esa parte no la tienen que definir. ¿Sí? Esa parte, pues no. No. Yo creo que el día de hoy lo van a entender un poquito, pero no hace falta que definan eso. ¿Va? Ah, bueno. Ok. Pues va. Les pido entonces que si hay mensajes, me avisen, porque no los alcanzo a ver, los tengo que ver desde el celular. Y pues que silencien los micrófonos para no estar escuchando los ruidos de fondo, ¿va? Ya. Ok, pues va. Por ahí, micrófonos, por favor. Hecho. Gracias. Empezamos con la clase. El día de hoy vamos a estar viendo lo que serían elementos de roscado. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué cree que es un roscado? Lo de adentro de una tuerca. Ok, ¿alguna otra persona? Un tornillo. De fuera del tornillo. Ok, muy bien. Eso es el roscado, tal cual. El roscado se puede definir como el resultado de efectuar una ranura helicoidal sobre un cilindro o en algunas ocasiones un cono, que sería como ese efecto que se alcanza a ver, que es como si fuera una sola línea, pero enredada de forma que quede bien apretadita. ¿Va? Eso es un roscado como tal, no importa si es tornillo, tuerca, etc, etc. Eso es la definición de un roscado. Como ya sabemos, lo que sería la rosca con un tornillo o con un cilindro se le conoce como tornillo. Y la rosca en un agujero se le va a conocer como tuerca. Vamos a ver un poquito las partes de los roscados. Primero, en la imagen del lado derecho podemos ver tres cosas, lo que sería el filete, el núcleo y el flanco. El filete sería, pues ahí se alcanza a ver toda la parte del roscado, pero de forma lineal. Sí, el filete sería, pues sí, tal cual, como si jalaran la cuerda y la fueran desenredando, pues eso es el filete. El núcleo sería la parte que no se va a ver modificada, que está dentro del roscado. Y el flanco serían las caras de tu rosca, las caras que va a tener pues tu filete. Del lado izquierdo podemos ver que tenemos lo que sería ángulo de rosca.
es un poco lógico que será el ángulo de rosca, sería la apertura de ángulo entre flanco y flanco. También tenemos lo que sería la cresta. ¿Qué creen que sea la cresta? ¿El punto más alto de la rosca? El punto más alto de la rosca cuando se trata de una rosca exterior. Es decir, la rosca exterior lo puede interpretar como un tornillo, la rosca interior como una tuerca. La cresta va a ser el punto más de fuera de un tornillo. Y la raíz va a ser el espacio entre flancos. ¿Sí? Al estar trabajando con roscados, vamos a tener siempre lo que sería un diámetro mayor y un diámetro menor. El diámetro mayor sería el diámetro nominal de tu cilindro. Ustedes toman un cilindro y no es como que le agreguen material metálico, no es como que le agreguen la rosca. ¿Qué es lo que hacen? Tallan el cilindro para que se forme la rosca. Entonces el diámetro nominal, el diámetro mayor sería el de tu cilindro. Y el diámetro menor sería el que queda entre raíz y raíz. ¿Va? Ok. Sí. El paso. ¿Qué es el paso? Sería la distancia que avanza un tornillo con cada vuelta que gira. Eso es el paso. Cuando ustedes le dan una vuelta al tornillo, empieza a sobresalir. Esa distancia que sobresale es el paso. Y tenemos diferentes tipos de paso. Paso fino, paso normal o paso grueso. El paso fino sería aquello que pues, queda muy... pues está muy pegado, el roscado está muy junto. El paso normal pues sería el enroscado normal y el paso grueso pues ya el enroscado se va haciendo pues como lo dice su nombre más grueso. También se llega a manejar lo que sería el paso doble y paso triple. El paso sería el paso normal, como lo definimos, que sería la distancia de una cresta a otra cresta. ¿Sí? El paso doble, ¿qué creen que sea? ¿El fino? No, el paso doble sería la distancia entre dos crestas, que ya ahí vendría siendo como un paso grueso. Y el paso triple, ¿qué creen que sea? Aún más grueso. Pues sí, la distancia entre tres crestas de forma normal, de paso normal. Tenemos diferentes tipos de roscas. Tenemos, bueno, se pueden clasificar de dos formas, de presión y de acción. Y dentro de presión tenemos triangulares, que serían americana, Whitworth, la NPT y estándar, fina, extra fina, bla, bla, bla. Y de acción tenemos cuadrada, la trapezoidal, de sierra, redonda. Y estos son solamente algunos, en realidad hay muchos más. Todo lo que sería roscas, obviamente México tiene su norma al respecto, pero se llega a utilizar un poco más la norma DIN. Entonces, al hablar de roscas van a encontrarse más usualmente la mención o las especificaciones de la DIN. Rosca de opresión o también las roscas de presión. ¿Cuáles creen que sean? ¿Qué creen que sea la función principal de las roscas de opresión? ¿Apretar algo, no? Efectivamente. Que no sea tan rápido, ¿no? O sea, que no se corra la cuerda. Ok, va. Obviamente cuando estamos tratando roscas, lo último que vamos a esperar es que se corra la cuerda, ¿sí? Que se barra. Eso es como, pues sí, ¿no? No es como que lo pongas diciendo, ojalá se barra esta cosa. No, por ahí ya lo dijeron. Es generar presión en un punto. Usualmente, ¿para qué generamos esta presión? Para mantener unidas dos o más piezas. ¿Qué hubo? Así. Va. Entre las roscas de presión tenemos en primera instancia la rosca métrica, especificada como una M mayúscula. La rosca métrica sería la de aplicación de uso común, es la que cuando vas a la ferretería y pides una rosca, pues te van a dar una rosca métrica. ¿Sí? Característica principal, la cresta y la raíz van a encontrarse de forma plana. ¿Ok?
Podemos ver en el dibujito como tanto en crestas como en raíz, bueno, en raíz no está como bien fino, pero se ve que están aplanadas. ¿Sí? Y el ángulo de apertura va a ser de 60 grados. Eso es lo que caracteriza una rosca métrica. Ahora sí, rosca métrica se especifica por M. La rosca Whitworth. La rosca Whitworth se utiliza principalmente para cuestiones de hidráulica o fontanería. Si van y ven la parte de abajo de su fregadero, van a ver que tiene un roscado. ¿Sí? Este tipo de roscado se va a caracterizar por tener un ángulo de apertura de 55 grados y la disposición que tiene la cuerda ayuda para evitar filtraciones. La rosca Whitworth se define por una W. Estos son solamente dos de varios que hay en las roscas de opresión. Las roscas de acción. ¿Cuáles creen que sean las roscas de acción? Las que necesitan de más fuerza y no de otro... sí, ¿no? Que necesitan ser fuertes. Ok, bueno, parte de... necesitan ser rígidos, sí, pero no es la principal característica. ¿Alguien? Son como de un efectuar un movimiento. A ver, uno, por favor, uno. Que el roscado es más grueso. No. Son de uso rudo, de industria, ¿no? Ok, eso es una característica, pero no es la Se principal. utiliza principalmente. Ok, va. La rosca de acción se va a definir principalmente porque en su uso se va a tener un movimiento mecánico. Es decir, ustedes le dan la vuelta a la rosca y va a haber piezas que se van a mover. No se usan para mantener piezas unidas, sino para mover piezas. Entre las roscas de acción vamos a tener la rosca trapezoidal. Por su nombre, la cuerda es de forma trapezoidal, ¿sí? Y se llega a utilizar como elementos de transformadores de giro de desplazamientos. La rosca trapezoidal la van a encontrar, digamos, en un gato hidráulico, ¿sí? Cuando se les poncha una llanta y la cambian, sacan el gato y ya ven que le dan vuelta. Pues el tipo de rosca que se usa para ese movimiento mecánico es una rosca trapezoidal. Ángulo de apertura va a ser de 30 grados. La rosca redonda. En el caso de las roscas redondas, se utiliza para reducir acumulación de tensiones mecánicas. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es una tensión mecánica? Pues una fuerza que ejerce algo que está trabajando, ¿no? Ok, por ahí va algo un poco más específico. Pues sería como reducir la fuerza de trabajo, ¿no? Va. Supongamos, bueno, ejemplo, si toman sus manos y ponen palma con palma y luego jalan para extremos opuestos, sienten como esa tensión en sus músculos de la fuerza que están ejerciendo. Es como quieren jalar, pero pues sí, la fuerza evita que uno jale, que un brazo jale al otro brazo. Eso sería una tensión mecánica. ¿Va? Se utiliza principalmente para tensiones mecánicas. Aplicación industrial meramente para maquinaria de gran tamaño. Y va a resistir esfuerzos importantes y golpes, que es algo muy relevante dentro de las roscas. Por su disposición, son algo difíciles de fabricar. ¿Por qué? Porque ahora sí que hacer esa cresta circular
pues estamos de acuerdo que va a conllevar un poco más de trabajo. Entonces sean buenas, pero pues obviamente van a ser como para aplicaciones muy específicas. Y la rosca diente de sierra. Esta va a tener su aplicación para componentes radiales de esfuerzo que pueden despreciarse o esfuerzos axiales importantes. Pues es muy parecida a la rosca redonda, únicamente que en este caso maneja una figura de sierra. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No, muy bien. Déjenme ver el chat, a ver si hay preguntas. Ah, bueno, veo que me están haciendo una pregunta de la tela. La contesto al final. ¿Sale, Pedro? Podemos ver en los títulos de las roscas que están entre unas letras, ¿sí? Que sería la M para la métrica, la W para la Whitworth, la TR para la trapezoidal, la RD para la redonda y la S para la sierra. Estas son como las simbologías que van a estar manejando las roscas para el dibujo técnico. Dentro de la acotación tenemos por aquí, no sé, bueno, tenemos 3 ejemplos. El M12. ¿Cómo vamos a acotar? Únicamente les quiero comentar que para acotar esto es muchísima documentación y muy extensa porque pues, los tipos de rosca que hay, ¿va? Únicamente se los voy a dar como una mención para que tengan un poco de noción al respecto, pero pues sí, yo creo que en el futuro van a manejarlo, yo creo principalmente con Ninja, es lo más seguro. Pero bueno, en el primer caso, la primera imagen, podemos apreciar que vemos una perforación, pero dentro de esa perforación están las líneas gruesas y al ladito se ven unas líneas más finas. ¿Sí? Cuando vemos ese tipo de disposición de trazo grueso y luego un trazo delgado, significa que vas a estar trabajando con algún tipo de rosca. ¿Qué creen que sea entonces el trazo grueso y el trazo delgado? Pues es como el índice, bueno, más bien como la tolerancia que va a tener el machuelo, ¿no? De la rosca. No. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? Es donde entra la cabeza del tornillo. No. Esa disposición está definiendo tu diámetro nominal y tu diámetro interno. ¿Sí? Ese espacio que ven sería el área donde va a estar el roscado. ¿Va? Entonces, el primero, ¿qué es lo que te está diciendo? Que van a tener una profundidad, bueno, de 20 unidades, supongamos que son milímetros. Entonces se va a perforar toda la pieza. ¿Pero qué significa ese M12? Pues que es una métrica. Es una rosca métrica con diámetro nominal o diámetro exterior de 12 unidades. ¿Sí? Ahora sí, en la tarea vemos el M42 por 1.5-6G. Lo importante es que estamos trabajando con una rosca métrica. ¿Va? Entonces ahí podemos interpretar que vamos a estar ejerciendo presión sobre la parte interna de lo que sería, bueno, podemos ver que hay como una perforación en la parte media. ¿Sí vemos ese espacio? Pues supongamos que por ahí van a meter un tubo y se va a apretar con la rosca. En el lado de la derecha, ¿qué es lo que se aprecia? Que hay una rosca, pero con tolerancia. Ok, una rosca con tolerancia. ¿Alguna otra cosita? ¿Cómo se le llama a esto?
¿Cómo se le llama eso? Profundidad. No, lo vimos con un nombre más técnico. Avellanado, ¿no? Efectivamente. Podemos ver una rosca en tipo de avellanado. ¿Por qué definimos esto como un avellanado? Por la forma Porque tiene cónica dos de la diámetros parte. distintos. Ok, en primero por la forma cónica, la punta que se está manejando. Y en segundo porque podemos ver que el diámetro nominal de tu roscado va a ser más grande que tu diámetro interno. Podemos ver como ese cambio de diámetros. ¿Sí? Entonces esto sería ya una rosca y un avellanado. Bueno, en realidad es un tipo de rosca, pero lo comprenden mejor como un avellanado porque ya lo hemos visto. En el caso de que sea una vista superior, como los de abajo, ¿qué es lo que podemos apreciar? Igual. Línea gruesa, línea delgada, M12. ¿Sí? Entonces más o menos así se acota, así podemos interpretar los enroscados en un dibujo técnico. La rosca va a tener dos sentidos. ¿Qué dice que era M12? Sería, la M significa rosca métrica, ajá, que es como la usual, la más común, y el 12 va por su diámetro nominal. Va, entonces, podemos tener el sentido de la rosca. Sería rosca derecha y rosca izquierda. ¿Qué creen que sea rosca derecha? Los que aprietan hacia la derecha. Efectivamente. En sentido horario, ¿no? Sí, en sentido horario los que aprietan a la derecha. Son los que siempre, bueno, yo creo que siempre hemos manejado, los que te venden en la ferretería, que cuando lo vas a meter gira hacia la derecha. Y también se da el caso en el cual tenemos roscas que cuando van a entrar giran hacia la izquierda. Como las válvulas del gas. Las válvulas de gas aprietan hacia la izquierda. Sí. No, Sí. aprietan hacia la derecha. Sí, según yo No, aprietan es hacia la izquierda. derecha. Esa está válvula, A la pero... derecha. No, yo No, la digo válvula se o abre sea, hacia la la derecha boquilla y se del aprieta tanque. hacia la izquierda. Sí, es hacia la izquierda. Ok. Bueno, gracias por aclarar eso. No sé. Profe, Pero entonces, yo tengo un enroscado, no importa qué tornillo le ponga, va a seguir girando. O tiene que ser a fuerzas el roscado, por ejemplo, de una tuerca, tiene que ser igual de la derecha si el tornillo va hacia la derecha. ok. Eso se tiene que especificar. Si no se especifica en tu dibujo técnico, significa que es un roscado hacia la derecha. ¿Sí? Como es el más usado, no se tiene que especificar. Pero si tú quieres trabajar uno hacia la izquierda, tienes que especificar que va a ser un roscado hacia la izquierda. No importa cuál uses, ambos van a tener la misma aplicación, pero sí tienes que especificarlo. Ok. ¿Va? Ahora sí, hablando de tornillos. Lo que sería el tornillo junto con la tuerca van a tener su función para la unión de dos o más piezas. ¿Sí? Ya sea que el tornillo apriete directamente en la pieza o se use una tuerca, pero el punto es la unión de piezas. ¿Sí? Obviamente, si vas a usar un tornillo, es porque quieres que esté unido de forma sólida, pero a su mismo tiempo deseas que en algún momento tú puedas quitar el tornillo para manipular piezas individuales. Por ejemplo, si sabes que es una pieza que va a soportar mucha tensión mecánica, que sabes que se puede romper, pues es mejor que la aprietes por tornillos a que la hagas una sola pieza toda. ¿Va? El tornillo puede tener lugar por apriete, presión y guía. Este es el punto en el cual el tornillo va a ejercer la tensión o la presión. Cuando hablamos de apriete, ¿ustedes qué creen que sea? Cuando le das vuelta, vas metiéndolo. Ok, más o menos.
Bueno, Bueno, la de era como el del primer tornillo, ¿no? como el primer tornillo, más o El menos. apriete de presión. Bueno, el que... no se crea. Bueno, la de apriete va a estar ejerciendo la presión desde la cabeza. ¿Va? Desde la cabeza, usualmente hexagonal, es el punto donde se va a estar ejerciendo la presión. La de presión va a ser la que va a estar ejerciendo la presión desde el extremo opuesto, la punta, ¿va? Que sería como el segundo caso, el tornillo de presión, que si se fijan la cabeza todavía queda de fuera. Y la de guía va a ser la que va a estar ejerciendo presión desde el cuerpo, ¿va? Es decir, que quede bien apretado, pero porque... Que quede en ese punto en el cual cuando lo estás apretando ejerza presión el mismo roscado, pero sin llegar a dañar esa tensión que tiene. ¿Va? Ahí por ahí hay un micrófono abierto. Las partes de tu tornillo. Tenemos tres partes principales en un tornillo, que sería la cabeza, el cuerpo o el vástago y el extremo o la punta. La cabeza pues va a ser la cabeza, creo que ahí no hay problemas. El cuerpo pues va a ser el cuerpo y el extremo pues va a ser pues, el extremo, la punta. El detalle es que en el cuerpo o en el vástago puede ser completamente rosca, puede estar completamente la rosca hasta la cabeza, o puede estar seccionado por una parte cuello y una parte rosca. Hay diferentes tipos de rosca. Obviamente tiene cada uno como su función, pero la que más se va a encontrar son las hexagonales, la cuadrada y la cilíndrica con hueco hexagonal, o también conocida como la Allen. Esas son las más usadas. Y el enroscado se puede usar ya sea para tuercas, pero también podemos encontrar tornillos de cabeza cilíndrica, de cabeza cónica, cruz, plana, etc, etc, etc. Y también encontramos tuercas con este tipo de cabezas. Depende mucho como el objetivo que quieras. ¿Va? Lo que sería el cuerpo o el vástago tiene que ver mucho con la relación de cuello y rosca. Aquí vemos algunos ejemplos y como ya les había comentado, la DIN define muchísimo lo que serían las roscas, los tornillos, las tuercas, etc. ¿Sí? Podemos ver que en este caso todas las imágenes están definiendo la DIN. Y pues por ahí vemos como relación cuello, rosca, cabeza, punta, etc, etc, etc. Y las puntas, obviamente vamos a tener diferentes tipos de puntas. Algunas para ejercer presión, algunas únicamente para mantener el extremo. En otros casos van a ejercer algún tipo de tensión más específica, algo más puntual, apriete o demás. Algo que es importante y que van a estar encontrándose mucho es el hecho de que, no van a estar completamente, los extremos no los van a encontrar como completamente afilados, ¿sí? Esas aristas, tanto en la cabeza como en la punta, usualmente van a tener algún tipo de chaflán, van a estar fileteados. Pues ¿para qué? Para evitar como esas raspaduras, esos riesgos de tener una punta metálica en las esquinas. Principalmente, pues sí, para eso. ¿No? La tuerca, como ya dijimos, sería la contraparte del tornillo. Es el complemento dentro de la unión desmontable. Tenemos diferentes tipos de tuercas. La más usual, la más usada sería el hexagonal, pero yo creo que han llegado a ver casi todas.
a excepción tal vez de las últimas tres, pero me imagino que han visto la mayoría de estas y pues obviamente van a tener diferentes funciones. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok. Espárragos. El espárrago es como un tornillo, pero en vez de tener cabeza, tiene dos puntas. ¿Va? Va a ser el cilindro con rosca, cuello, rosca. ¿Sí? Se usa para unir piezas. Este tipo de dispositivos, los espárragos, se usan más en la industria. No creo que alguno de ustedes alguna vez haya trabajado con un espárrago. Yo tampoco he trabajado con espárragos. Pero bueno. La característica de los espárragos es que entre rosca y rosca van a tener diferentes longitudes. Es decir, el enroscado de un extremo va a ser más largo que el enroscado del otro extremo. ¿Sí? El enroscado del extremo más corto siempre va a tener que ir unido a la pieza que tiene un material más sólido. Y el enroscado el extremo con el enroscado más grande va a tener que ir a la pieza que tiene el material más frágil. Esto pues para mantener como ese equilibrio. ¿Va? Las arandelas. ¿Alguien me puede hablar de las arandelas? Son como espaciadores, ¿no? ¿Cómo qué, perdón? Espaciador entre la pieza y la cabeza del tornillo. Ok, espaciadores más o menos. Ajá. Tienen diferentes funciones. ¿Cómo cuáles? Hay unas que ejercen más presión a la hora de aplicar torque en la pieza. Efectivamente. ¿Qué más? Hay otras que son de seguridad, otras que nada más son como para no lesionar los materiales a unir. Sí, Y nada más me acuerdo de esas. No, está súper bien. Las arandelas creo que las conocemos más regular como rondanas. Y como ya dijo nuestro compañero, tienen diferentes funciones. Tenemos la rondana de presión, la arandela de presión, que sería la primera que encontramos, que sería como el aro cortado en un punto y desplazado en su eje vertical para ejercer presión. Tenemos las rondanas sencillas, las normales, pero también tenemos de barrido, tenemos de engrane y demás. Dependiendo de la aplicación y la disposición, va a ser el tipo de rondana o de arandela que vamos a estar utilizando. Y por parte de roscados sería todo. En la siguiente diapositiva hay un video. No se los voy a poner porque estoy desde mis datos y aparte pues, la conexión está algo inestable si utilizo el wifi, pero les pido que vean el video. Creo que desde ahorita le pueden dar clic para verlo. ¿Va? Es un video de, no sé si recuerden este programa de televisión, creo que era de Discovery, llamado ¿Cómo se hace? Pues es el cómo se fabrican tanto los tornillos como las tuercas. ¿Sí? Es un video corto, 5 minutos. Está interesante. Y pues ya nada más para que sepan cómo se fabrican de manera industrial. Obviamente, si ustedes ocupan algo que no encuentran de manera industrial o que es algo difícil de conseguir, se fabrica en un laboratorio. No sé si ubican las fresadoras. Sí. Bueno, se fabrica en una fresadora. ¿Qué es una fresadora? Es una máquina que tú pones tu pieza y llega a girar a altas velocidades y ya Y muy bajas. Bueno, altas, bajas, sí, bueno, sí, dependiendo de lo que busquen y van haciendo como diferentes tallados a tu pieza de metal o de madera o así.
No sé si vayan a manejar fresadoras, lo más seguro es que en algún punto tengan que llegar a usar una. Y se van a divertir. Nada más cuidado con mocharse los dedos y esas cosas. Pero bueno. Y con los audífonos. Si no tienen alguna pregunta, pues ya nada más vean el video y sería todo. Sería todo por la clase de hoy. Profe, ¿va a dejar una tarea? No, hoy no. Ah, bueno. Únicamente ya es... voy. este vato. No, hoy no. Únicamente suban la tarea que quedó, que pensé está que era bien. para ayer, pero que era para hoy. La Si que no no la es- han subido. arre. Sí. Ok. Y pues sí, ya sería todo. Ahora sí, por aquí me estaba preguntando Pedro, ¿en el plano A se hace un tipo de acumulación de tolerancia? No hace falta, no hace falta que tú hagas alguna acumulación de tolerancia. No te apures por eso. ¿Va? Y si no hubiera alguna otra cosa al respecto, pues ya. Sería todo por la clase. Les agradezco que se hayan conectado. Les agradezco el tiempo y pues disfruten su fin de semana. Gracias, profe. No mueran. Salud. Salud. Nos Va, vemos, cámara, gracias. profe. Pues va. Hasta luego. luego. Que tengan buen día. Luego. Oye, bicho, ¿sí vas a dar un beso? Adiós. Igual.